Pregunta: ¿qué significa la palabra bautismo? No qué es el bautismo, sino qué significa la palabra bautismo. ¿Alguien recuerda? Efectivamente, viene de un vocablo griego, baptizo o bapto, que se traduce casi siempre como inmersión o sumergir, aunque en algunos casos la palabra bautismo también se puede traducir como lavamiento en algunos casos. Por eso en los rudimentos de Hebreos que hemos estudiado en el discipulado, recordarán que a veces el tercer rudimento se llama la doctrina de bautismos o a veces los lavamientos. Otra pregunta importante, y a ver si de los hermanitos que se van a bautizar la pueden responder. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es? Quien guste, aquí tenemos a dos y el tercero no lo veo, pero pasó con los jóvenes, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa qué es el bautismo? ¿Alguien recuerda? El hermano Víctor recuerda. Yo sé que sí. ¿O la hermana Mali? Eso. ¿Es una representación de qué? Sencillo, ¿no? Una representación de nuestra fe, de lo que hemos creído en Cristo Jesús. Y por eso el texto que leíamos hace 8 días dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre. El bautismo, hemos dicho, no es un sacramento, no es un medio de gracia, no provee salvación, no nos beneficia en ningún sentido, simplemente es una representación o un signo de nuestra fe, en donde públicamente invocamos el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan del etíope? Dijo públicamente: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en donde por el mismo acto de la inmersión estamos identificándonos con la muerte y resurrección de Cristo, nada más. Otra pregunta importante, hermanos: ¿cuál es la fórmula bautismal correcta? Noten la pregunta: ¿cuál es la fórmula bautismal correcta? ¿En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula correcta. ¿Y qué significa entonces cuando la Biblia dice que se bautizaban en el nombre de Jesús? ¿Alguien recuerda? Eso, que cuando se bautizaban invocaban su nombre. Es importante que estemos teniendo en cuenta estos aspectos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunas experiencias bautismales. Experiencias bautismales que tenemos registradas en el Nuevo Testamento. Hay hermanos que muchas veces se bautizan sin conciencia de por qué se bautizan. Y con el tiempo llegan a la conclusión de que su bautismo no fue el más adecuado. No sé si le ha pasado a usted o conoce a personas que han pasado por esa situación, que se bautizaron por la emoción, por la presión de los ministros de la iglesia, por un impulso, por quedar bien con los papás, por quedar bien con los hermanos, y se bautizan de una manera incorrecta, no tienen conciencia. En el peor de los casos, a veces ni conocen a Cristo, y aún así participan del bautismo. ¿Qué hay de estas personas? Ahora que ya han creído en Cristo, ahora que ya meditan en las Escrituras, ¿se deben volver a bautizar? Es una pregunta que arroja al aire. Pero también tenemos experiencias bonitas, en donde la persona que se bautiza tiene conciencia plena de quién es Jesús y qué hizo Jesús. Y se bautiza confesando a Cristo de manera consciente, dimensionando la grandeza del Evangelio. Así que el día de hoy vamos a hablar de dos experiencias. Una experiencia incorrecta, vamos a decirlo así, espantosa, que no debemos replicar, y una experiencia hermosa, correcta, bonita, que es congruente con la verdad. Es fácil porque estas dos experiencias se encuentran en Hechos capítulo 8 y las vamos a analizar el día de hoy. Vuelvo a reiterar, vamos a hablar de dos experiencias con respecto al bautismo, una incorrecta y una correcta, una que salió mal y otra que salió muy bien. Y el fin de esta lección, por una parte, es recordarles que en el tiempo de los apóstoles también se cometieron errores, y en la cuestión del bautismo no fue la excepción.
Pero también la cuestión es que podemos nosotros rectificar esos errores y podemos evitarlos, porque las Escrituras precisamente son para eso, para que rectifiquemos el error. Bueno, sobre todo los hermanos que se van a bautizar, estemos atentos a estas experiencias. Y entonces a veces incluso es mejor decir, mejor no me bautizo, ¿no? Porque tengo en duda si realmente creo en Cristo, si realmente tengo una relación con Dios. A veces es mejor. Pero bueno, vamos a hablar de dos experiencias. Demos lectura al capítulo 8, verso 4 en adelante. Voy a leer solo algunas porciones. La primera experiencia se encuentra del verso 4 al verso 25, aunque no vamos a leer todo en este momento. Dice así el versículo 4. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No sé si usted recuerda, si usted ha leído el libro de los Hechos, la iglesia prosperó muchísimo, la iglesia de Jerusalén. La iglesia era una mega iglesia, gigante de miles. Y yo les pregunto, ¿ese era el proyecto de Dios para la iglesia? Si usted leyó Hechos con atención, Cristo les dijo en el capítulo 1, verso 8, y me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Después, Judea, Samaria y hasta Jalapa, ¿no? Hasta el último de la tierra. Pero los hermanos de Jerusalén se olvidaron del proyecto de Dios. Y por unos 4 años, la iglesia de Jerusalén se dedicó a engrandecerse, a hincharse en número, pero ¿en dónde? En Jerusalén, nada más. Tanto que hubo problemas en la iglesia porque los ministros ya no eran suficientes para todas las necesidades, como la necesidad de cuidar a las viudas. ¿Sí lo recuerdan? Entonces Dios tuvo que mover su plan, Dios tuvo que meter su mano, y Dios provocó que se diese una gran persecución a razón de que un diácono fue asesinado. ¿Se acuerdan quién fue ese diácono? Esteban. Y entonces, de manera gradual, se empieza a cumplir del capítulo 8 en adelante lo que dijo Cristo: en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten lo que dice otra vez el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 5. Entonces Felipe, que por cierto era otro diácono, descendiendo a la ciudad, ¿de dónde? Noten cómo la persecución les ayudó a llegar a esas regiones a las que no estaban dispuestos, porque ya estaban cómodos, estaban en una zona de confort. Y a veces la dificultad, la crisis forma parte de lo que Dios hace para ayudarnos a crecer. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, todos juntos, ¿y qué hacía? Les predicaba a Cristo. Pregunto, ¿era una predicación genuina, sí o no? Pues sí, porque les predicaba a Cristo. Pero yo quiero que vean, hermanos, en esta primera experiencia, cómo las cosas salieron bien mal con respecto a los bautismos. Los samaritanos empiezan a escuchar el mensaje de Cristo. Pero en el verso 6 se nos dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más? Y viendo las señales que hacía. O sea, que no solo era la predicación del Evangelio. Aparte, Dios estaba usando a Felipe poderosamente, porque por mano de Felipe se hacían señales, milagros, prodigios. Y pregunto yo, ¿eso no llama a las masas? Claro que sí. De hecho, hay charlatanes, falsos profetas, que hacen sus campañas, ¿no? Ven por tu milagro, campaña de milagros, noche de milagros, cosas por el estilo. Y la gente va. Entonces, en el versículo 6, debemos entender que por una parte el mensaje es atractivo, pero no es tan atractivo como los milagros que hace Felipe. Y dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, estaban contentos. ¿Y qué ciudad no se va a poner feliz si los enfermos, los cojos, los endemoniados están siendo librados? Dice el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria,
haciéndose pasar por algún grande. Primero quiero preguntar, ¿la magia es real? Hermanos, noten que pregunto, porque hay cristianos que dicen, no, ten cuidado, te vayan a hacer una brujería. Pero Dios es más poderoso que la brujería, ¿no? Bueno, pensemos primero, ¿realmente existe la magia? ¿Realmente la brujería tiene eficacia? ¿Es real? ¿Es genuina? Si ven el texto con atención, el verso 9, ahí se nos explica. ¿Qué hacía Simón? Era un mago, ¿no? Era un charlatán, pero noten que dice que engañaba. Con esto quiero decir algo muy importante para el cristianismo, que se ha olvidado. Para nosotros solo hay un Dios, y el ídolo nada es, dice Pablo, es aire. La brujería, la magia, existe como fenómeno cultural, sí, como fenómeno social también, pero como una realidad no tiene poder, como una realidad no existe, es meramente engaño. Y acuérdense de algo, que Satanás sí está detrás de eso, pero el poder no radica en que la magia tenga efecto. ¿En dónde radica el poder de Satanás? En la mentira, en que la gente esté engañada y enganchada en algo que no tiene poder o solución. ¿Se entiende? Bueno, solo lo digo de paso. Entonces, este Simón, que era un charlatán, se hizo pasar por algún profeta de Dios, pero no hacía milagros, señales auténticas. Él era meramente un engañador, un instrumento del enemigo, alguien que lucraba con la fe de los samaritanos. Y la pregunta es, ¿los samaritanos lo aceptaron como hombre de Dios? Dice el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, toda Samaria aceptó ¿a quién? A Simón. No hubo ningún problema. Los samaritanos lo abrazaron, lo aceptaron, dijeron, este es el gran poder de Dios. Dice el versículo 10 al final, ¿qué decían? Este es el gran poder de Dios. Estaban engañados. Por cierto que hay gente que piensa y que dice y llama poder de Dios a lo que no es poder de Dios, a lo que es meramente una ilusión y un engaño. Ahora dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, y se enfatiza, les había engañado. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, y pongamos esto entre comillas, hermanos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos juntos, se bautizaban hombres y mujeres. Les digo que pongan eso entre comillas porque ahorita en el contexto se van a dar cuenta de qué pasó. Verso 13, ¿qué pasó también? También creyó ¿quién? Bueno, también vamos a ponerlo entre comillas. También creyó el mismo Simón. Y habiéndose bautizado, o sea, también se bautizó, estaba siempre con Felipe. No pensemos que estaba siempre con Felipe porque quería aprender de la palabra, Él está aplicando un proverbio muy famoso que dice, si no puedes con el enemigo, únete a él. Híjole, se echó a perder mi negocio. Pues algo tengo que recuperar estando cerquita de Felipe, ¿no? Una actitud muy parecida a la de Judas. Y entonces en el versículo 13 dice que estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba muy atónito, estaba perplejo. 14. Noten, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y aquí quiero que reflexionemos un poco. A ver, ¿Felipe era un pastor? ¿No? ¿Felipe tenía la experiencia en el ministerio de la palabra? Tampoco. Tenía buenas intenciones. Y era un hermano que amaba evangelizar, compartir el mensaje en las calles como Esteban, pero no tenía la experiencia en el ministerio de la palabra. Cuando el informe llega a la iglesia de Jerusalén, que era la única iglesia que existía, y se les dice, ¿saben qué? El diácono Felipe, sí, el que cuidaba a las viudas, ustedes lo conocen, es un hermano que siempre se la pasa predicando en las calles. Pues resulta, hermanos, que llegó a Samaria, y adivinen, toda Samaria se convirtió, y dicen que ya bautizó a todos. Es más, se dice que hasta bautizó al mago de la ciudad, al brujo. Entonces, ¿cómo cree usted que reaccionó la iglesia de Jerusalén o los apóstoles? Ah, caray, pues eso está un poco extraño, ¿no? Pues ¿saben qué? Tenemos que mandar a hermanos capaces,
con experiencia, discernimiento, que puedan confirmar si lo que se está haciendo en Samaria es que genuino, es correcto. ¿Se entiende la idea? Entonces, en el capítulo 8, vean el versículo 15, dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué, hermanos? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiero que vean eso. ¿No parece raro que alguien se bautiza y usted se lo encuentra y le dice, oye, pero déjame orar por ti porque necesitas recibir el Espíritu Santo? ¿No parece raro eso, hermanos? ¿Qué no se supone que primero debemos nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo y después participar del bautismo? En otras palabras, los apóstoles se dieron cuenta que toda esta gente se bautizó, pero no tenían a Cristo en su corazón, ¿se entiende? No habían nacido de nuevo. Y Felipe los bautizó a todos. Bueno, así que esta primera experiencia que es incorrecta, la vamos a explicar en 4 incisos básicos. Inciso A. Esta experiencia incorrecta, inciso A, es una experiencia impulsada, noten, ¿por qué? Por la credulidad. ¿Qué es la credulidad, hermanos? Que todo se cree, que todo se abraza, que todo se acepta. Los invitamos porque viene un profeta de tal lugar, lo creemos. El que viene un apóstol de tal lugar, lo aceptamos. O sea, somos crédulos muchas veces. Y los samaritanos eran los reyes de la credulidad. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Le creyeron a Simón y después le creyeron a Felipe. ¿A quién no le iban a creer? Eran personas impulsadas por la credulidad. ¿Pero por qué más? Por el morbo, ¿se entiende? Porque había milagros, había señales. ¿Y qué más? Y la inconsciencia. O sea, ellos no dimensionaban lo que se les estaba predicando. Y sabemos que eran inconscientes porque no tenían el Espíritu de Dios. Porque no estuvieron en contacto consciente y auténtico con las Santas Escrituras. Fueron por el morbo, fueron por su credulidad. Eso es lo primero que debemos destacar de este pasaje. Inciso B. Aparte de que fue una experiencia impulsada por la credulidad, por el morbo y por la inconsciencia, esta también fue una experiencia de gente, noten eso, sin el Espíritu Santo. Le voy a pedir a las hermanas, a las mujeres, que abran su Biblia en Romanos, por favor, solo las hermanitas. Romanos 8:9, en la versión Reina Valera. Si usted tiene otra versión, pues ya no nos apoye porque se va a cuatrapear ahí la lectura, ¿sale? Entonces, todas las hermanitas van a leer en voz alta, unánimes, con voz de arcángel, ¿verdad? Con voz de trompeta. Romanos 8:9, a la de 3, ¿cómo ven? ¿Sí? 1. ¿Ya lo tienen? 2, 3. ¿Notan eso? ¿Qué dice al final? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es la conclusión? No es de Él. A ver, coloquemos eso a la luz de lo que pasó en Samaria. ¿La gente que se bautizó tenía el Espíritu de Cristo? No. En conclusión, toda esa gente se bautizó, pero no era gente de Cristo. ¿A quién bautizó Felipe? A una multitud de personas sin Cristo. ¿Eso pasa en la actualidad también, hermanos? Muchas veces. Y las iglesias bautistas no estamos exentas, ¿eh? Llega una persona, le decimos acepta a Cristo, repite una oración y casi que el mismo día o si no al otro domingo ya lo tenemos en el bautisterio, ¿no? Y la persona es muy inconsciente. La persona a veces ni regresa a la iglesia porque estamos siendo también inconscientes como iglesia, como ministros. Ahora, Felipe era inconsciente, pero Felipe vamos a entender que va a rectificar su error después. Entonces, noten en el inciso B que esta fue una experiencia de gente sin el Espíritu Santo, que se motivó por muchas cosas, ¿no?
pero que no tenían a Cristo. Y acuérdense lo que dice el texto de Romanos al final. ¿Lo memorizaron? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Por cierto, dentro de 8 días vamos a hablar de cómo se recibe el Espíritu. Pero adelantamos un poquito diciendo que el Espíritu se recibe por medio de la fe en Cristo. No se siente nada, no se siente un calorcito, simplemente su vida es transformada y los demás lo van a notar, ¿se entiende? Pero solo se recibe por la fe en Cristo. Oh Gálatas insensatos, solo quiero saber una cosa de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe, ¿no? Bueno, entonces en el inciso B enfatizamos, esta gente no tenía a Cristo y se fue al bautismo, todos. Inciso C, esta es una experiencia que evidentemente requiere ¿de qué? De corrección, requiere de corrección. Aquí quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Se necesita volver a bautizar a esta gente? Noten qué pregunta tan importante. ¿Es necesario volverlos a bautizar? ¿Cómo ven? Nuestra hermana Mari dice que sí. ¿Alguien dice que no? Por allá atrás, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Ya no? Ok. Vamos a ver la historia, lo que pasó, ¿no? Dice el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Primero quiero recordarles, los textos de los documentos doctrinales afirman que el Espíritu se recibe por el oír con fe, por el creer en Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la costumbre de los apóstoles y de muchos judíos era que al orar por algunas personas se les colocaba las manos. Y obviamente que estas personas recibieron el Espíritu por creer ahora sí, pero la costumbre de la imposición de manos está presente. Ahorita vamos a ver que no fue por la imposición de manos. Veamos más adelante, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Ahora noten, pensar que las manos te dan al Espíritu Santo no es lo que hacían los apóstoles. Esa fue la interpretación ¿de quién? De Simón. Simón pensó, Simón interpretó que era un superpoder o algo por el estilo, el ponerle las manos a alguien y que así recibiera el Espíritu Santo. Claro que no es así, pero así lo interpretó Simón. Peor aún, Simón pensó que podía comprarse ese poder. Primero decimos que no es un superpoder, es la gracia de Dios nada más. Y lo segundo, eso no se puede comprar con nada. Y dice el versículo 19, le decía a los apóstoles, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué ofreció dinero, hermanos? ¿Por qué ofreció dinero? ¿Alguien sabe? Es que él sigue pensando como un empresario, ¿se entiende? Como un inversionista, como un negociante. Él no está pensando en Dios. Él ofrece dinero porque ese es su poder, su medio, ¿se entiende? El dinero. Y en el verso 20, Pedro le dijo, todos juntos, tu dinero perezca contigo, porque has pensado, noten, que el don de Dios, a ver, ¿el Espíritu Santo se recibe por alguna acción? No, porque es un don de Dios, ¿se entiende? Es un regalo, es una gracia de Dios. No se recibe por ninguna obra, por ninguna acción, por ningún rito. Acuérdense, hermanos, que el Espíritu se recibe solo por la fe en Cristo. Y por eso enfatizan, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, ¿no es Simón acaso la representación de la condición espiritual de todos los samaritanos? ¿Él se bautizó también o no? Él es el vivo reflejo de que todos los samaritanos están en la misma condición probablemente. Acuérdense, ¿quién es su líder? ¿O quién fue su líder? Simón. Él está aún en sus pecados,
él sigue muerto en sus delitos y pecados. Entonces, esta es una experiencia que requiere de corrección. Inciso D, para terminar con esta experiencia. Una experiencia que no necesita repetirse. Esto es importante. No se necesita volver a bautizar a esta gente. ¿Por qué, hermanos? Porque el rito, la ordenanza, la representación no va a provocar nada. ¿Se entiende? Si usted se bautizó mal hace años y ahora ha creído genuinamente en Cristo, ya consciente, ya dimensionando el Evangelio, ya con el Espíritu Santo, y dice, pastor, es que hace tiempo yo me bauticé, pero pues me bauticé porque pues me gustaba una muchacha y quise bautizarme, ¿no? Para quedar bien con ella. O para que mis papás me compraran tal cosa. O porque el pastor me estuvo presionando. La pregunta es, si ya creíste ahorita en Cristo, ¿te debes volver a bautizar? Vamos a ver. Dice el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado, ¿qué hicieron? Y hablado la palabra de Dios, ¿qué hicieron? ¿Los bautizaron? Ya no, simplemente se regresaron a Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Inciso D. Porque es una experiencia que no necesita repetirse, pero que sí necesita. La redefinición de ¿qué? Del Evangelio. Se tiene que volver a explicar, se tiene que volver a confirmar, se tiene que trabajar en esas personas. Y recordando las palabras de Pablo, porque no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar. ¿Se acuerdan? Eso no va a salvar a nadie. Si no me envió, a predicar el Evangelio. Ahora, que si usted ya lo entendió y le estamos diciendo que no es necesario que se bautice, pero usted dice, pero es que yo sí quisiera por cuestión de mi conciencia, ¿lo puede hacer o no? Pues sí, pero le vuelvo a reiterar, lo que importa es que usted haya recibido el Espíritu Santo, que usted haya creído en Cristo. Y por eso tenemos un cursito, ¿no? Que damos muchas veces en casa, para poder confirmar, despejar dudas, para poder ayudarles. En esta experiencia incorrecta, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Hacemos un paréntesis. ¿Algún comentario? Con toda confianza, ¿eh? ¿No? Ok. Si estamos conectados todos en el mismo canal, seguimos ahora con la experiencia que sí fue correcta. Capítulo 8, verso 26. Ahora vamos con la experiencia que se hizo de la manera más adecuada, de la manera más eficaz. Aquí no hay milagros, curiosamente. Aquí no va a haber señales, prodigios en esta segunda experiencia. No que eso sea malo, No que eso sea malo. Eso es muy bueno si viene de Dios. Pero noten que en esta experiencia las cosas se van a hacer de una manera diferente. Dice el verso 26. Un ángel del Señor, no sabemos si este ángel era celestial o era un hermano en calidad de mensajero, pero dice que un mensajero del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, o sea, una persona de Etiopía, que es una zona norte del continente africano, donde por cierto quedó una comunidad grande que profesa fe en el judaísmo, porque Salomón tuvo una descendencia fuerte en Etiopía. De hecho, a la fecha hay una comunidad de personas etíopes que creen en el Dios de Israel, son judaizantes, porque proclaman ser descendientes ¿de quién? De Salomón. Y este etíope, dice el verso 27, que aparte era un eunuco, o sea, era un esclavo dedicado a los asuntos de la reina o de las princesas. Eso era un eunuco, muchas veces los tenían que mutilar por precaución. Bueno, pues este hombre tenía el oficio de ser el funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba sobre todos sus tesoros, o sea que era el tesorero de la reina, y pues obviamente que no le iba muy mal. Dice el verso 27 al final, y había venido a Jerusalén para adorar. Probablemente era un descendiente de Salomón, probablemente, pero es muy raro que un etíope practique la fe judía. Así que él viene del templo, viene de Jerusalén, de practicar un culto de adoración. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta
Isaías. Interesante, ¿no? Que esta experiencia inicia con una búsqueda genuina ¿de qué? De la verdad, con un contacto con las Sagradas Escrituras. Y dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Se preocupa Felipe ahora en la reflexión? ¿Se preocupa en que la gente ahora pueda tener contacto consciente con la verdad? Sí, pero ¿entiendes lo que lees? No sé si lo regañaron los apóstoles, ¿verdad? No sabemos. Pero de que él pudo entender que algo se hizo mal en Samaria, lo entendió. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay que dedicar tiempo, hermanos. No podemos pasarnos la vida simplemente dando consejos. Hay que sentarse con la persona. No podemos nada más enviar versículos. Hay que sentarse con la persona. Y dice el versículo, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Pregunto, ¿está leyendo una porción adecuada? Híjole, tal vez la mejor de todo el profeta Isaías, ¿no? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿hay un interés por el texto? Lo hay. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, dejándole un folleto, ¿no, verdad? O sea, no es que esté mal. O recomendándole platicar con tal hermano, tampoco está mal. Pero ¿qué hizo Felipe, hermanos? ¿Qué dice? Abriendo su boca. Primero noten eso. Dios quiere que usemos nuestro cuerpo, que lo presentemos como instrumento de la justicia, que usemos nuestros labios. ¿Qué más dice el texto? Y comenzando ¿desde dónde? De sus experiencias personales, de su testimonio de vida, de cómo Dios lo sanó de tal enfermedad, de cómo Dios restauró sus finanzas. No, ¿con qué comenzó? Con la Escritura. Y comenzando con la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esta experiencia, hermanos, es una experiencia correcta, hermosa, adecuada, que debemos replicar. Ahora, noten que le anunció el Evangelio de Jesús. Seguramente también le explicó un poco del bautismo, porque predicar el Evangelio de Jesús en la época apostólica era hablar desde la encarnación hasta lo que Cristo ordenó que se hiciera a los nuevos conversos. Y en el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién tuvo la iniciativa para el bautismo? Noten eso. No fue Felipe que le dijo, oye, ya, ¿no? De una vez, ¿cómo ves? Creo que esto se hizo mejor, pero de una vez, ¿no? Felipe yo creo que iba hasta temeroso, ¿no? Ojalá. Como dice Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado, sino a la familia de tal y tal. Entonces, Felipe como que ya no le mueve mucho el asunto, pero bueno, pues ya que me está preguntando, ¿no? ¿Qué impide que se bautice? Felipe le dijo en el 37, bueno, mira, si pasas el curso de membresía te vamos a bautizar. ¿Le dijo eso? Bueno, mira, los pastores y los diáconos te vamos a vigilar por 1 año. Y si vemos que pasas nuestros estándares, ya te bautizamos. ¿Le dijo eso? Tampoco. ¿Qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Le pudo haber dicho si crees, pero como que quiere enfatizar, ¿no? Si crees de todo corazón, porque ya me fue re mal la otra vez, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y noten, no solo va a entrar al agua, sino que públicamente ante Felipe y ante las personas que están probablemente en el carruaje, ¿qué dijo en voz alta el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, ahí él está invocando el nombre de Jesús. Eso significa bautizarse en el nombre de Jesús, confesar la fe en Cristo. Cuando nuestros hermanos se bautizan, regularmente les hacemos una pregunta, ¿no? Les preguntamos, ¿qué cree usted? No le preguntamos otra cosa más que, ¿qué cree usted de Jesús el Nazareno? Y si nos dice, no, pues yo creo que fue un luchador social, que luchó por los más pobres. Entonces, ¿qué le decimos al hermano? Hermano, híjole, yo creo que tú pintas para político, pero no te puedes bautizar. Vamos a ayudarte, ¿sale? Vamos a rectificar lo que tú sabes de Dios.
Y si llega otro y nos dice, no, pues yo creo que fue un iluminado, así como Buda, que hijo le tenía avances para su época, tampoco. Y si nos dice, no, pues yo creo que es el Mesías, el Hijo de Dios, pero eso de que era verdadero hombre, no, pues tampoco. O sea, la persona tiene que tener una fe genuina. Y entonces, dice el 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Notan eso? Si el bautismo en su forma hubiese sido simplemente salpicar con agüita o aventar un chorrito sobre la cabeza, no hubiese necesidad, porque los viajeros siempre llevaban su cántaro de agua, ¿no? Pero mandó a parar el carro. ¿Qué dice el versículo 38? Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Y le bautizó. ¿Una experiencia correcta, sí o no? Vamos a ver cuáles fueron las cositas que hacen de esta experiencia una experiencia correcta. Inciso A. Una experiencia, noten eso, impulsada por una búsqueda auténtica, perdón ahí por falta de ortografía, auténtica por la verdad. ¿Este hombre tenía hambre por la verdad, sí o no? ¿Cómo ven? ¿Y eso es normal? Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Pero yo quiero preguntarles, ¿el eunuco estaba buscando la verdad, sí o no? ¿Cómo ensamblamos esto con el texto que dice, no hay quien busque a Dios? Bueno, pues no es que él, por su propia fuerza, estuviese buscando a Dios, sino que Dios ya estaba obrando en este hombre, ya lo estaba impulsando. No es que nosotros amamos a Dios primero, ¿se acuerdan? Sino que Él nos amó a nosotros. Entonces ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. O sea, Él sí está buscando a Dios, hay que dejarlo en claro, pero porque Dios lo está buscando primero a Él, ¿se entiende? Y entonces Él tiene una intención auténtica. Él está buscando la verdad. A mí me espanta mucho cuando la gente no lee la Biblia. Cuando platicamos, ya sean los varones, las mujeres, los jóvenes, platican de tantas cosas los cristianos, pero nunca hablan de la Biblia. Las hermanas se pueden juntar, hablar de maquillaje, hablar de paseos. Hay que hablar de la Biblia, hermanas. Los varones se pueden juntar, hablar del fútbol, hablar de la política, hablar de los carros. Hay que hablar de Dios. Que nuestras palabras sean edificantes, que nuestras palabras puedan ayudar al hermano, ¿se entiende? Pero entonces este hombre tiene un hambre por la verdad. Y hermanos, cuando la verdad nos abraza, ¿de qué otra cosa vamos a hablar, hermanos? Digo, no es que estemos hablando a cada rato de la verdad, ¿no? Y dejando de lado las cuestiones de esta vida, pero la verdad debe ser fundamental para nosotros. Noten el versículo 28. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que este eunuco se compró el rollo, lo mandó a hacer. ¿Y sabe cuánto medía el rollo del profeta Isaías? Unos 14 metros. Yo creo un poquito menos, ¿no?, de la distancia. Pero estamos hablando de 14 metros de distancia para tener un rollo nada más del profeta Isaías. ¿Sabe cuánto dinero valía eso? Valía más que su casa. Téngalo por seguro. Era muy caro contratar a un escriba, imagínense, a un escriba que le dedicara tiempo al material, a la escritura. Le llevaba mínimo unos 3 años para el rollo de Isaías. Y era muy caro, muy caro. Los libros eran caros, hermanos, hasta que se inventó la imprenta, ¿se acuerdan? Entonces, este hombre está invirtiendo su dinero en algo que realmente tiene valor, en el rollo del profeta Isaías. Usted no tiene que gastar tanto, lo descarga en el celular y ahí lo tiene, ¿no? Compra una Biblia económica, ahí están todos los libros ya. Pero este hombre tiene hambre por la verdad. Inciso B. No solamente es una búsqueda impulsada por la verdad, también es una experiencia que parte del contacto ¿con qué? Con las Escrituras. Contacto con las Escrituras. Hoy estamos perdiendo eso. Pensamos que lo suplimos con predicaciones de internet, con canciones. Eso está bien, no es que esté mal, pero tenemos que tener contacto con las Sagradas Escrituras, leerlas, reflexionarlas. Y este hombre, hermanos, vean lo que dice el versículo 29. Iba leyendo al profeta y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
¿No le ha pasado a usted alguna vez que va tal vez por el trabajo, por la calle, y se encuentra una pobre persona leyendo una Biblia tal vez católica, o una Biblia como la nuestra, pero se ve que la persona no entiende mucho, se ve que se la acaban de regalar, y no le ha pasado que Dios le dice, mira, deja lo que estás haciendo y acércate a la persona? ¿No le ha pasado eso, hermano, alguna vez? Es lo que le pasó a Felipe. Y entonces Felipe obedeció a Dios, se acercó y le hizo una pregunta, oye, ¿pero entiendes lo que lees? Y en el versículo 31 dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Tiene disposición, hermanos. Él quiere aprender la verdad. Él quiere escucharla de boca de alguien que se la pueda explicar. Y dice en el versículo 31, pongan atención, y rogó, ¿notan eso? Le rogó a Felipe, no fue una simple petición, le rogó que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía, ya sabemos cuál era, Isaías 53, que por cierto es suficiente para entender todo lo concerniente al Evangelio. Y en el verso 35, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto no pasó con los samaritanos. Y termino, hermanos, inciso C. Esta es una experiencia que se realiza a partir de una fe confirmada. ¿En dónde está la confirmación de su fe? Cosa que no se hizo con los samaritanos. A los samaritanos no se les dijo que creen, simplemente se les llevó al bautisterio, se les llevó al agua y ya, nada más. Pero Felipe aquí sí le dice en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Quiere asegurarse, ¿no? ¿Y qué dice el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de recordarles a los que nos visitan, a los que están en esta escuela dominical, que hay un Salvador, que hay un solo Dios que creó el mundo y un solo mediador, Jesucristo, que simplemente creyendo en Él, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, la Biblia dice que somos salvos gratuitamente, perdonados gratuitamente y no por nuestras obras. Pero si usted ha creído en Cristo y quiere bautizarse, está bien. Y si usted dice, me bauticé mal, pero ya creo, no tiene la necesidad, pero si lo desea, no hay ningún impedimento. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Porque hemos terminado con nuestra escuela dominical. ¿Por acá no hay? ¿Comentarios, preguntas? ¿Por acá? Tampoco por acá, ¿verdad? Vamos a tomar 5 minutos para iniciar con nuestro servicio. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Bendice nuestro servicio de hoy y toma el control, Señor, de los hermanos que vienen en camino. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.